Volví de un viaje de negocios. Mi llave no abrió la puerta. Llamé a Vanessa y ella me dijo, cariño, esto es por tu propio bien. Vendí la casa. El amante de ella estaba parado a su lado, asintiendo con la cabeza, con una sonrisa de quien cree que ya ganó. Yo no grité. No insulté a nadie. Simplemente sonreí, bajé las escaleras, caminé hasta el banco de la plaza que está frente a mi casa, me senté, saqué el teléfono y le escribí un mensaje a mi abogado Alejandro. Un solo mensaje. 4 palabras que habían tardado semanas en llegar a ese momento. Cayeron en la trampa. Procede con todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo llevaba semanas construyendo en silencio algo que ellos jamás iban a poder deshacer. Pero para entender lo que pasó ese día, necesito contarte desde el principio. Yo me llamo Raúl. Tengo 47 años. Llevo más de 20 años en el sector de la construcción, empecé desde abajo, cargando materiales, aprendiendo cada detalle de cada proceso, hasta que monté mi propia empresa y la convertí en algo real, en algo sólido. No heredé nada. No tuve padrinos. Tuve disciplina, tuve paciencia y tuve una capacidad que con el tiempo entendí que es más valiosa que cualquier título universitario, la capacidad de observar sin reaccionar. De ver sin que te vean viendo. Eso, que durante años fue simplemente mi forma de ser, terminó siendo lo que me salvó. La casa era el resultado de todo eso. No era solo una propiedad. Era la prueba física de que cada decisión difícil que tomé en mi vida había valido la pena. $2 millones en escrituras, sí, pero mucho más que eso en significado. La había diseñado yo mismo, con un arquitecto al que le expliqué cada detalle, cada espacio, cada ventana. Sabía cuántos escalones tenía la escalera principal. Sabía cómo sonaba el piso de madera del pasillo cuando hacía frío. Sabía exactamente cómo entraba la luz por la mañana en la cocina. Esa casa era mía de una manera que va mucho más allá de cualquier documento legal. Y Vanessa lo sabía. Llevábamos 14 años casados. Ella había estado ahí cuando la compramos, cuando la renovamos, cuando celebramos en ella, cuando lloramos en ella. Conocía cada rincón tanto como yo. Por eso, cuando empezó a cambiar su actitud hacia la casa, yo lo noté. No de golpe. Nunca es de golpe. Siempre empieza de a poco, con cosas pequeñas que por separado no significan nada, pero que juntas forman un patrón que, si sabes leer, te dice exactamente lo que está pasando. La primera vez que algo me llamó la atención fue hace casi 6 meses. Vanessa me preguntó, en tono casual, mientras desayunábamos, cuánto creía yo que valía la casa en ese momento. Le dije que no lo sabía con exactitud, que el mercado había subido, que probablemente más de lo que la habíamos pagado. Ella asintió, siguió tomando su café, y cambió el tema. En ese momento no le di importancia. Pero lo registré. Porque yo registro todo. Siempre lo he hecho. 2 semanas después, me preguntó si alguna vez había pensado en mudarnos. Que quizás un departamento era más práctico, menos mantenimiento, menos gastos fijos. Le dije que no, que esa casa era mi casa y que no tenía ningún interés en venderla ni en cambiarla. Ella sonrió, dijo claro, solo preguntaba, y volvió a lo suyo. Otra vez, solo, no significaba nada. Pero era la segunda vez en poco tiempo que el tema de la casa aparecía en una conversación que no tenía ninguna razón para incluirlo. Fue en esa misma época cuando Oscar empezó a aparecer con más frecuencia en nuestras vidas. Oscar era un conocido de Vanessa, alguien que ella presentó como un viejo amigo del trabajo, corredor de bienes raíces, simpático, siempre bien vestido, siempre con algo interesante que decir. Al principio era un nombre que aparecía en conversaciones. Después fue una persona en una cena. Después fue alguien que por casualidad estaba en el mismo restaurante donde nosotros almorzábamos un sábado. Y después fue alguien que Vanessa defendía antes de que yo dijera nada malo de él. Eso fue lo que más me habló. No sus preguntas sobre la casa. No las visitas de Oscar. Sino la manera en que ella lo defendía sin que nadie lo atacara. Como si ya tuviera preparada la respuesta a una crítica que yo todavía no había hecho. Eso no es inocencia. Eso es culpa anticipándose. Pero yo no dije nada. Me quedé en silencio. Seguí mi rutina, seguí trabajando, seguí siendo el mismo Raúl de siempre. Porque ya lo había decidido, si algo estaba pasando, yo no iba a reaccionar con el corazón. Iba a actuar con la cabeza. Y para actuar con la cabeza, primero necesitaba saber exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Lo que descubrí en las semanas siguientes superó todo lo que yo había imaginado.
Durante años creí que conocía a Vanessa mejor que nadie en el mundo. Y probablemente era cierto. Conocía su forma de respirar cuando estaba nerviosa. Conocía la manera en que apretaba los labios cuando quería decir algo pero decidía callarse. Conocía el tono exacto que usaba su voz cuando estaba mintiendo, ese tono que suena demasiado tranquilo, demasiado controlado, como alguien que está leyendo un texto que memorizó la noche anterior. 14 años de matrimonio te enseñan cosas que ningún detective privado podría descubrir, porque vienen de la intimidad, de los miles de momentos pequeños que construyen el retrato real de una persona. Y fue precisamente ese conocimiento, ese mapa detallado que yo tenía de ella, lo que me permitió ver lo que otros no habrían visto. Lo que me permitió entender que algo había cambiado mucho antes de tener una sola prueba concreta. El primer momento en que dejé de dudar de mis instintos fue un martes por la tarde. Yo había llegado a casa antes de lo habitual, una reunión que se canceló a último momento me dejó libre a las 4, y en lugar de quedarme en la oficina decidí volver. Entré sin hacer ruido, no porque quisiera sorprender a nadie, sino porque simplemente así entro siempre, sin anunciarme, sin drama. Vanessa estaba en la sala, con el teléfono en la mano, y cuando me escuchó llegar lo guardó con una rapidez que no era natural. No lo apagó. No lo dejó en la mesa. Lo guardó. En el bolsillo. Con el gesto preciso de quien cierra algo que no quiere que vean. Me miró y sonrió. Llegaste temprano, dijo. Y yo dije que sí, que la reunión se había cancelado. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con su hermana. Yo asentí, fui a la cocina, serví un vaso de agua, y mientras lo hacía pensé en algo muy simple: Vanessa y su hermana Celia no se llevaban bien. Llevaban meses sin hablarse por un problema familiar que no hace falta detallar. Era imposible que estuviera hablando con ella con esa sonrisa relajada, con esa actitud de quien acaba de tener una conversación agradable. Era imposible, y los dos lo sabíamos, aunque ninguno de los dos lo dijimos. Esa noche, mientras ella dormía, yo me quedé despierto. No angustiado. No furioso. Pensando. Ordenando todo lo que había observado en las últimas semanas como si fuera un expediente, como si fuera un proyecto de construcción donde cada pieza tiene que encajar en el lugar correcto antes de levantar la siguiente pared. Las preguntas sobre el valor de la casa. Las sugerencias de mudanza. Las apariciones cada vez más frecuentes de Oscar. La manera en que ella lo defendía sin razón. El teléfono guardado con demasiada rapidez. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Los fines de semana donde de repente tenía compromisos que antes no existían. Por separado, cada cosa tenía una explicación razonable. Juntas, formaban algo que ya no podía ignorar. Al día siguiente llamé a Alejandro. Alejandro es mi abogado desde hace 12 años, uno de esos hombres que piensa antes de hablar y que cuando habla dice exactamente lo necesario, nada más. Le conté lo que estaba observando, sin dramatismo, como si le estuviera describiendo un problema en una obra. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que se quedó grabado: Raúl, si lo que sospechas es cierto, el error más caro que puedes cometer ahora es moverte antes de tiempo. Déjalos avanzar. Mientras más avancen, más profundo caen. No necesité que me lo dijera 2 veces. Volví a casa esa tarde con una decisión tomada. Iba a seguir siendo el mismo de siempre. Iba a levantarme a la misma hora, desayunar en la misma mesa, hablar de los mismos temas, reírme de los mismos chistes. Iba a ser tan normal, tan predecible, tan invisible en mi propia vida, que Vanessa y quien estuviera con ella iban a sentirse completamente seguros. Y cuando la gente se siente segura, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, comete errores. Y los errores dejan huellas. Y las huellas son pruebas. Y las pruebas son poder. Fue 2 semanas después cuando encontré el primer documento. Había ido a buscar unos papeles de la empresa en el cajón del estudio, un cajón que los dos usábamos para guardar documentos del hogar, facturas, contratos de servicios, ese tipo de cosas. Entre los papeles había un sobre que no reconocí. No tenía remitente. Estaba cerrado pero mal doblado, como si alguien lo hubiera guardado con prisa. Lo abrí. Adentro había una hoja con el membrete de una inmobiliaria, con el nombre de Oscar en el encabezado como representante comercial, y debajo una descripción de la propiedad que coincidía exactamente con mi casa. Dirección, metraje, características. Y al final, un precio preliminar de venta, $1.950.000. Me quedé mirando ese papel durante varios segundos. No sentí el suelo moverse. No se me aceleró el corazón. Sentí algo mucho más frío que el miedo, algo mucho más útil: claridad.
Todo lo que había sido intuición, sospecha, observación silenciosa, de repente tenía forma. Tenía un número. Tenía un nombre. Tenía un papel en mis manos. Volví a doblar el sobre exactamente como estaba, lo puse en el mismo lugar donde lo había encontrado, y cerré el cajón. No me lo llevé. No lo fotografié en ese momento. Porque lo más importante no era ese papel. Lo más importante era lo que iba a venir después de ese papel, y yo necesitaba estar preparado para recibirlo. Esa misma noche llamé a Alejandro de nuevo. Le describí lo que había encontrado. Él tardó un momento en responder, y cuando lo hizo su voz tenía un peso diferente. Me explicó que una cotización preliminar no era suficiente para probar nada, pero que si estaban pensando en vender la propiedad sin mi consentimiento, en algún momento iban a necesitar mi firma. O la iban a falsificar. Y si la falsificaban, eso era un delito grave, perseguible penalmente, con consecuencias reales. Deja que lleguen a ese punto, me dijo. Deja que firmen. Deja que entreguen. Y cuando lo hagan, los tenemos. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Porque yo seguía viviendo en esa casa, durmiendo en esa cama, desayunando en esa cocina, mientras por debajo de todo eso corría una corriente que ninguno de los dos nombraba. Vanessa estaba más atenta conmigo, más cariñosa incluso, de esa manera que en otro momento me habría parecido reconfortante pero que ahora yo leía perfectamente. Era la amabilidad táctica de alguien que necesita que todo parezca normal mientras termina de ejecutar un plan. Yo la correspondía con la misma moneda. Sonreía. Preguntaba cómo le había ido el día. Proponía que saliéramos a cenar. Era un teatro perfecto interpretado por dos personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo, aunque por razones completamente opuestas. Óscar apareció en casa un jueves por la tarde, supuestamente de visita. Tomamos café los tres en la sala, hablamos de cosas sin importancia, y yo lo observé con la misma atención con la que observo a alguien cuando estoy a punto de cerrar un negocio. Lo que vi fue a un hombre que se creía más inteligente de lo que era, que sonreía demasiado, que miraba a Vanessa con una confianza que no correspondía a alguien que simplemente era un amigo. Y que me miraba a mí con una mezcla de lástima y superioridad que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me estaban viendo en ese plan. Era el obstáculo. El que no sospechaba. El que iban a mover de en medio sin que se diera cuenta. Cuando Óscar se fue, Vanessa dijo que era un hombre muy interesante. Yo dije que sí, que parecía conocer bien el mercado inmobiliario. Ella me miró un segundo más de lo normal, y luego sonrió y fue a la cocina. Ese segundo extra fue suficiente. Ella no esperaba que yo conectara esos puntos. Y yo, por supuesto, me aseguré de que siguiera sin esperarlo. Esa noche, solo en el estudio, saqué una libreta y empecé a escribir fechas, conversaciones, detalles. Todo lo que había observado desde el principio, ordenado cronológicamente, con la precisión de alguien que sabe que algún día ese documento va a tener que sostenerse frente a un juez. No era rabia lo que sentía mientras escribía. Era algo parecido a la concentración que tengo cuando estoy resolviendo un problema técnico en una obra. Un problema que tiene solución, siempre tiene solución, pero que exige que no te apresures, que no saltes pasos, que confíes en el proceso. Faltaban todavía varias semanas para que mi llave dejara de abrir la puerta. Pero yo ya sabía que ese momento iba a llegar. Y ya estaba listo para él. Hay algo que nadie te enseña sobre la traición. No te la enseñan en la escuela. No te la explican en ningún libro, no hay forma de prepararse para ella de manera teórica. Pero hay algo específico que descubres cuando la vives de cerca, cuando la observas desde adentro sin revelar que la estás viendo. La traición tiene una lógica. Tiene una progresión. Empieza siempre con algo pequeño, casi imperceptible, y va creciendo de la misma manera en que crece una grieta en una pared. Al principio es un hilo delgado que podrías ignorar. Después es una línea que ya no puedes no ver. Y al final es una fractura que compromete toda la estructura. Yo había visto ese proceso muchas veces en el trabajo, en materiales, en edificios, en proyectos que empezaban bien y terminaban mal porque alguien ignoró las señales tempranas. Y ahora lo estaba viendo en mi propio matrimonio, con la misma frialdad técnica con la que evaluaría cualquier estructura dañada. Sin drama. Sin negación. Con los ojos completamente abiertos. Retrocedo un poco más. Porque para entender lo que vino después necesito contarte cómo era Vanessa antes de todo esto. Porque no siempre fue así. O al menos, yo no siempre lo vi así. Cuando nos conocimos ella tenía 29 años, trabajaba en administración de una empresa de logística, era organizada, directa,
con un sentido del humor seco que me gustó desde el principio. No era una mujer de dramas. O eso creía yo. Con el tiempo entendí que no era que no tuviera dramas, sino que era muy buena guardándolos donde nadie los viera. Esa capacidad de contención, que al principio me parecía madurez, terminó siendo la misma herramienta que usó para construir durante meses una mentira paralela sin que yo, que vivía a su lado, pudiera verla completa hasta que decidí buscarla. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, ningún matrimonio lo es, pero sí sólidos. Construimos cosas juntos. Tomamos decisiones juntos. Cuando compré la casa, ella estuvo involucrada en cada detalle, eligió los acabados de la cocina, decidió el color de las paredes del cuarto principal, pasó semanas buscando el tipo exacto de madera para los pisos. Era su casa tanto como la mía, en el sentido emocional. Eso hacía lo que estaba pasando todavía más difícil de procesar, no porque me rompiera, sino porque me obligaba a aceptar que una persona puede estar completamente presente en tu vida durante años y al mismo tiempo estar construyendo una salida que tú nunca viste venir. El cambio, pensándolo ahora con distancia, empezó hace aproximadamente un año. No fue un cambio de actitud dramático. Fue más sutil que eso. Vanessa empezó a hablar más seguido de dinero. No de manera agresiva, no como alguien que está pidiendo algo, sino de manera reflexiva, casi filosófica. Decía cosas como que el dinero inmovilizado en propiedades era dinero que no trabajaba. Que había gente que vivía mucho mejor con menos cosas pero más liquidez. Que tener una casa tan grande para 2 personas era, en cierta forma, un exceso que no tenía sentido práctico. Yo la escuchaba, respondía algo neutral, y seguía con lo mío. Pero lo registraba todo. Cada comentario. Cada frase que parecía casual, pero que aparecía demasiado seguido para serlo. Fue Diego, mi hermano, quien primero me dijo algo en voz alta. Diego tiene 43 años, es más impulsivo que yo, menos paciente, pero tiene un instinto para leer a las personas que yo siempre he respetado. Un domingo que vino a almorzar, cuando Vanessa fue a la cocina, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja que la notaba diferente, que había algo en su manera de moverse por la casa que no le gustaba, como si estuviera calculando algo. Yo le dije que estaba exagerando. No porque lo creyera, sino porque todavía no tenía nada concreto que mostrarle, y Diego era el tipo de persona que con media información podía armar un escándalo que lo arruinaría todo. Así que lo tranquilicé, cambié el tema, y guardé también eso en mi expediente mental. 3 semanas después del almuerzo con Diego, Vanessa me preguntó si tenía todos los documentos de la casa en orden. Le dije que sí, que estaban en el cajón del estudio como siempre. Ella asintió y dijo algo sobre que era bueno tener esas cosas organizadas, que nunca sabías cuándo las ibas a necesitar. Una frase completamente normal en apariencia. Pero era la tercera vez en poco tiempo que de alguna manera el tema de los documentos de la propiedad aparecía en una conversación que no tenía ninguna razón para incluirlos. La primera vez podía ser coincidencia. La segunda, una posibilidad. La tercera ya no era ninguna de las dos cosas. Decidí hacer algo que en ese momento parecía pequeño, pero que resultó ser fundamental. Fui al cajón, saqué todos los documentos de la casa, los fotografié uno por uno con mi teléfono, y los guardé en una carpeta en la nube a la que solo yo tenía acceso. Escrituras, planos, registros de propiedad, contratos de remodelación, todo. No porque supiera exactamente qué iba a pasar, sino porque tenía la sensación de que en algún momento esos documentos iban a importar, y quería tener una versión mía de ellos que nadie pudiera alterar. Fue aproximadamente en esa misma época cuando empecé a notar algo en el comportamiento de Oscar que hasta ese momento no había terminado de procesar. Oscar no solo aparecía en nuestra vida social con más frecuencia. Oscar hacía preguntas. Preguntas que disfrazaba de conversación, pero que si las ponías juntas tenían una dirección muy clara. Me preguntó una vez, con total naturalidad, si la casa estaba a nombre de los dos o solo a nombre mío. Le dije que estaba a mi nombre, que así lo habíamos decidido cuando la compramos por razones de organización financiera de la empresa. Él asintió, dijo algo genérico sobre cómo cada familia maneja esas cosas diferente, y cambió el tema. Pero yo vi el destello. Ese medio segundo donde la información que acaba de recibir se registra y el cerebro la procesa antes de volver a la máscara de indiferencia. Lo vi. Y lo anoté. Esa noche volví a hablar con Alejandro. Le conté lo de la pregunta de Oscar sobre la titularidad de la propiedad. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego me dijo algo que cambió completamente mi manera de entender la situación. Me explicó que si la propiedad estaba solo a mi nombre, para venderla legalmente necesitaban mi firma en la escritura de compraventa.
que sin esa firma, ninguna notaría podía proceder. Que si estaban planeando lo que los dos ya sospechábamos, en algún momento iban a tener que falsificar mi rúbrica. Y falsificar una firma en un documento de esa naturaleza, en una transacción de casi $2 millones, era un delito federal. No algo menor. No algo que se resolviera con una multa. Era cárcel. Era antecedentes. Era el fin de la carrera de Oscar como corredor inmobiliario. Era todo. Entonces dejamos que lleguen a ese punto, le dije. Exactamente, respondió Alejandro. Y mientras tanto, tú no tocas nada, no dices nada, no cambias nada. Sigues siendo el esposo confiado que no sospecha absolutamente nada. Porque si se sienten vigilados, paran. Y si paran, no tenemos nada. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio en el estudio. Pensé en Vanessa durmiendo en el cuarto al final del pasillo. Pensé en la casa, en cada rincón que conocía de memoria. Pensé en los 14 años que habíamos construido juntos y en la manera en que ella los estaba usando, no como una historia, sino como una herramienta. Y sentí algo que tardé un momento en identificar. No era tristeza. No era rabia. Era una especie de distancia fría, como cuando te paras en la cima de un edificio que acabas de terminar de construir y lo ves desde arriba por primera vez, con objetividad total, sin el calor de lo que costó levantarlo. Era claridad absoluta. Y con esa claridad, tomé una decisión que mantuve sin fisuras desde ese momento hasta el día en que mi llave no abrió la puerta. Iba a dejarlos terminar. Iba a dejarlos creer que habían ganado. Iba a dejarlos llegar hasta el último paso, hasta el momento en que no hubiera ninguna forma de deshacer lo que habían hecho. Y en ese momento exacto, cuando estuvieran seguros, cuando bajaran la guardia por completo, cuando creyeran que el partido estaba terminado y que ellos habían salido victoriosos, yo iba a mostrar las cartas. Todas juntas. Sin apuro. Sin gritos. Con la calma de alguien que lleva semanas sabiendo exactamente cómo termina la historia. Lo que no sabía todavía era cuánto más lejos estaban dispuestos a llegar. Y lo que descubrí en los días siguientes me demostró que la respuesta era, mucho más lejos de lo que yo había imaginado. Existe un tipo de calma que no es paz. Es otra cosa. Es la calma del que está concentrado, del que tiene un objetivo claro y sabe que cualquier movimiento en falso puede costarlo todo. Es la calma del cirujano que tiene el bisturí en la mano y no puede permitirse temblar. Durante las semanas siguientes yo viví en ese estado. Me levantaba cada mañana, desayunaba con Vanessa, hablaba de cosas sin importancia, respondía sus mensajes con normalidad, y por debajo de todo eso mantenía encendido un registro constante, silencioso, meticuloso, de cada cosa que veía, que escuchaba, que intuía. Era agotador en un sentido que no tiene que ver con el cuerpo. Era el agotamiento de sostener dos versiones de ti mismo al mismo tiempo, la que el mundo ve y la que realmente está operando. Pero lo sostenía, porque sabía que era temporal. Y porque sabía que al final iba a valer cada segundo de esfuerzo. Fue durante esa época cuando empecé a entender mejor la dinámica entre Vanessa y Oscar. No era una relación nueva. Eso fue lo primero que me quedó claro cuando empecé a prestar atención de verdad. No era algo que hubiera empezado hacía 3 meses, no era un impulso reciente ni una distracción pasajera. Era algo que tenía estructura, tenía historia, tenía una forma de funcionar que solo se construye con tiempo. La manera en que se miraban cuando creían que yo no estaba observando, la manera en que terminaban las frases del otro, la facilidad con que se movían en la misma conversación sin necesitar aclaraciones, todo eso me habló de meses. Quizás más. Y eso, que en otro contexto podría haberme destruido emocionalmente, en ese momento simplemente añadió un dato más al expediente. Un dato importante, porque cambiaba la escala de lo que estaban planeando. Esto no era una decisión tomada en un momento de debilidad. Era un plan construido con tiempo, con cálculo, con intención. Y eso significaba que yo tenía que ser igual de meticuloso en mi respuesta. Un miércoles por la tarde, Vanessa me dijo que iba a salir con unas amigas. Se arregló más de lo habitual, usó un perfume que no usaba para las salidas normales, y salió con una sonrisa que era demasiado liviana para alguien que simplemente va a tomar algo con amigas. Yo me despedí con un beso en la mejilla y esperé 20 minutos. Luego salí. No la seguí, no era necesario ni era lo que Alejandro me había recomendado. Lo que hice fue algo mucho más simple y mucho más efectivo. Fui al cajón del estudio donde había encontrado el sobre con la cotización de la inmobiliaria, y esta vez lo revisé con más detenimiento. El sobre original seguía ahí. Pero ahora había algo más. Una hoja doblada por la mitad,
metida debajo de una carpeta de facturas, que no estaba ahí la última vez que había revisado. La saqué con cuidado. Era un borrador. Un borrador de contrato de compraventa, con el nombre de la propiedad, con la dirección, con un precio acordado de $1.980.000. Y al final, en el espacio donde debía ir la firma del vendedor, había un nombre escrito a mano. Mi nombre. Raúl. Con una rúbrica debajo que intentaba parecerse a la mía, pero que cualquier perito grafológico desmontaría en menos de 10 minutos. Me quedé mirando esa hoja durante un tiempo que no supe medir. Era la prueba. No una sospecha, no una intuición, no una cadena de coincidencias que podía interpretarse de varias maneras. Era un documento físico con mi nombre falsificado, vinculado a una transacción de casi $2 millones, en el cajón de mi propio estudio. Lo fotografié desde 5 ángulos distintos. Lo volví a doblar exactamente como estaba. Lo puse exactamente donde lo había encontrado. Y lo dejé ahí. Llamé a Alejandro esa misma noche. Cuando le describí lo que había encontrado, hubo un silencio en la línea que duró varios segundos. Luego me dijo con una calma que yo ya le conocía: Raúl, esto es muy serio. Esto ya no es una sospecha de infidelidad ni una discusión matrimonial. Esto es un delito. Falsificación de firma en escritura de compraventa. Fraude inmobiliario. Estamos hablando de consecuencias penales reales para los dos. Le pregunté qué necesitábamos. Me dijo que necesitábamos dejar que el proceso avanzara lo suficiente para que no pudieran argumentar que era solo un borrador, un documento de práctica, un malentendido. Necesitábamos que la firma falsificada apareciera en un documento formal, presentado ante notario, con una transacción real en curso. Cuando eso pase, me dijo, no hay defensa posible. Le pregunté cuánto tiempo creía que faltaba. Me dijo que probablemente poco. Que si ya tenían un borrador con la firma, el paso siguiente era formalizarlo. Que lo más probable era que estuvieran esperando un momento en que yo estuviera fuera de la ciudad para mover los papeles con más tranquilidad. Le dije que justamente tenía un viaje de negocios programado para dentro de 2 semanas, a una ciudad a 4 horas de distancia, 3 días fuera. Alejandro tardó un momento y luego dijo: perfecto. Ese es el momento que van a usar. Y ese es el momento que nosotros vamos a aprovechar. A partir de esa conversación, el plan tomó una forma concreta. Alejandro contactó a un perito grafológico de confianza y le envió fotografías de mi firma real, tomadas de documentos legales anteriores, para que tuviera una base de comparación lista. Contactó también a un investigador que se encargó de documentar los movimientos entre Vanessa y Oscar durante esos días, sin que ninguno de los dos lo supiera. No era espionaje sin fundamento. Era construcción de evidencia dentro de un marco legal que Alejandro conocía perfectamente. Cada paso que dábamos estaba pensado para que pudiera sostenerse en un proceso judicial sin ninguna objeción. Yo, por mi parte, hice algo que en el momento me costó más de lo que esperaba. Seguí siendo el mismo. Seguí desayunando con Vanessa. Seguí preguntándole cómo le había ido el día. Seguí respondiendo sus mensajes con el mismo tono de siempre. Una noche incluso propuse que saliéramos a cenar. Fuimos a un restaurante que nos gustaba desde hacía años, y estuvimos 2 horas hablando con una normalidad que por momentos me resultaba casi irreal. Ella estaba actuando. Yo estaba actuando. Y los dos sabíamos, en algún nivel, que algo debajo de esa superficie estaba roto sin posibilidad de reparación. Pero ninguno de los dos lo nombraba. Era como caminar sobre una estructura que sabes que está cediendo pero que todavía sostiene el peso. Hasta que deja de hacerlo. 4 días antes de mi viaje, Oscar vino a casa de nuevo. Esta vez con una excusa diferente, algo sobre un tema de trabajo que tenía que hablar con Vanessa, nada que me involucrara directamente. Yo estaba en el estudio cuando llegó, salí a saludarlo, intercambiamos las frases de cortesía de siempre, y me volví adentro. Pero antes de cerrar la puerta del estudio la dejé entreabierta, lo suficiente para escuchar sin que pudieran verme. No escuché detalles específicos del plan. Escuché algo más revelador que eso. Escuché el tono. La manera en que hablaban cuando creían que estaban solos. La familiaridad, la confianza, la ligereza de 2 personas que creen que el obstáculo principal ya está prácticamente resuelto. Oscar dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar completo, pero sí escuché la respuesta de Vanessa: para cuando vuelva, ya está hecho. Y luego una pausa. Y luego los dos se rieron. Cerré la puerta del estudio sin hacer ruido y me senté en la silla frente al escritorio. Miré las paredes de esa habitación que yo había diseñado,
los estantes donde estaban los libros que había acumulado durante décadas, la ventana que daba al jardín que yo había plantado. Y pensé en esa frase. Para cuando vuelva, ya está hecho. La procesé sin reaccionar, como había aprendido a hacer con todo lo demás. Porque ya no era una sorpresa. Era una confirmación. Era el último dato que necesitaba para saber que el plan que Alejandro y yo habíamos construido estaba a punto de tener la oportunidad de ejecutarse. Esa noche, solo, escribí en mi libreta la fecha y una sola línea debajo: todo está en su lugar. No era triunfo lo que sentía. Era algo más parecido a la resignación tranquila de quien ha aceptado completamente la realidad de una situación y ya no necesita que sea diferente de lo que es. El matrimonio ya no existía. Eso era un hecho que yo había digerido en silencio durante semanas. La casa, el dinero, la transacción ilegal, todo eso tenía solución legal. Lo que no tiene solución es el tiempo. Los 14 años. Las decisiones que tomé basándome en una versión de Vanessa que quizás nunca existió completamente, o que existió y en algún momento se convirtió en otra cosa sin que yo recibiera ningún aviso. Pero eso era para procesarlo después. Ahora mismo había una sola cosa importante. El viaje era en 4 días. Y cuando yo volviera de ese viaje, según las palabras de Vanessa, todo iba a estar hecho. Lo que ella no sabía era que yo también iba a estar listo. Y que todo lo que ellos creían haber construido en secreto, nosotros lo habíamos estado documentando desde semanas antes, con precisión, con paciencia, con cada detalle en su lugar. El momento que ellos habían planeado como su victoria era exactamente el momento que Alejandro y yo habíamos elegido como el nuestro. 4 días. Y entonces la llave no iba a abrir la puerta. El día antes de mi viaje hice algo que Vanessa no esperaba y que, pensándolo ahora, fue quizás el movimiento más importante de todo el proceso. No fue un movimiento dramático. No fue una confrontación ni una revelación ni ninguna de esas cosas que las películas te hacen creer que son los momentos decisivos. Fue algo mucho más silencioso que todo eso. Me levanté temprano, antes de que ella despertara, fui al estudio, abrí el cajón, y saqué el borrador del contrato con mi firma falsificada. Lo fotografié una vez más, esta vez con mejor luz, con más detalle, asegurándome de que cada elemento del documento fuera perfectamente legible en las imágenes. Luego lo devolví a su lugar, cerré el cajón, y fui a prepararme un café como cualquier otra mañana. Cuando Vanessa bajó a desayunar, yo ya estaba sentado en la mesa con el periódico abierto y la taza en la mano. Me sonrió. Le devolví la sonrisa. Me preguntó a qué hora salía al día siguiente. Le dije que temprano, que tenía reunión a las 10 en el hotel y necesitaba llegar con tiempo. Asintió, dijo algo sobre que le avisara cuando llegara, y siguió con su desayuno. Fue una conversación de 4 minutos que no tenía absolutamente nada de especial en apariencia. Pero por debajo de esa conversación corrían 2 corrientes completamente distintas, la suya, que estaba calculando los tiempos de lo que iba a hacer en cuanto yo estuviera fuera, y la mía, que ya sabía exactamente lo que ella iba a hacer y tenía todo preparado para recibirlo. Esa tarde llamé a Alejandro para la que sería nuestra última conversación antes del viaje. Le confirmé que las fotografías del borrador estaban guardadas en la carpeta compartida que habíamos creado para el caso. Le confirmé que el investigador seguía activo y documentando movimientos. Y le pregunté si todo estaba listo de su lado. Alejandro me dijo que sí, que el perito grafológico tenía el material de comparación, que los contactos en el registro de propiedad estaban alertados para notificarle cualquier movimiento sobre la dirección de la casa, que en el momento en que se presentara cualquier documento con mi firma ante cualquier notaría de la ciudad, él iba a saberlo en menos de 1 hora. Raúl, me dijo antes de colgar, haz el viaje con normalidad. Cumple tus reuniones. Duerme. Deja que ellos se muevan. Nosotros estamos listos. Colgué el teléfono y sentí algo que no había sentido en semanas. Una especie de alivio extraño, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no había nada más que yo pudiera hacer en ese momento excepto confiar en el proceso que habíamos construido. Hay una libertad particular en ese estado. Cuando has hecho todo lo que dependía de ti y el siguiente movimiento le corresponde al otro lado. Es una libertad tensa, vigilante, pero libertad al fin. Me fui de viaje al día siguiente en el primer vuelo de la mañana. Llegué al hotel, hice el check-in, dejé el equipaje en la habitación, y fui directo a la primera reunión. Eran 3 días de trabajo real, reuniones con clientes, revisión de proyectos, decisiones que tenían que tomarse en persona. Me concentré en eso con toda la atención que merecía,
no como una distracción sino porque era mi trabajo y mi trabajo siempre había sido lo que me mantenía en pie cuando todo lo demás tambaleaba. Hubo momentos, especialmente por las noches en el hotel, donde el peso de la situación se hacía más presente. No el dolor, ya lo había procesado. Era más bien la extrañeza de saber que mientras yo estaba sentado en esa habitación de hotel revisando planos, a 4 horas de distancia alguien estaba usando mi nombre para firmar documentos que yo nunca autoricé. Alejandro me llamó el segundo día. Eran las 3 de la tarde y yo estaba entre reuniones. Contesté de inmediato. Me dijo que había movimiento. Que esa mañana se había presentado en una notaría de la ciudad un contrato de compraventa de la propiedad, con todas las firmas requeridas, incluyendo la mía. Que el documento estaba siendo procesado. Que el perito ya había hecho una comparación preliminar con las muestras que teníamos y que la conclusión era clara, la firma no era mía. Que el proceso que habíamos preparado estaba en marcha. Me dijo que no hiciera nada todavía. Que volviera según lo planeado. Que llegara a la casa como si no supiera nada. Que dejara que la escena se desarrollara. Porque necesitábamos que ellos estuvieran presentes, que estuvieran confiados, que no hubiera ninguna ambigüedad sobre quiénes eran los responsables de lo que acababa de pasar. Colgué el teléfono y me quedé un momento sentado en el pasillo del edificio donde había sido la reunión. Había gente pasando, conversaciones a mi alrededor, el ruido normal de un lugar de trabajo. Y yo estaba ahí en silencio, con el teléfono en la mano, pensando en una sola cosa. Ya estaba hecho. Ya habían cruzado la línea que no tiene regreso. Ya no era una sospecha, ni un borrador, ni una intención. Era un hecho consumado, documentado, registrado ante notario, con una firma falsa sobre un contrato de casi $2 millones. Y nosotros teníamos todo. Esa noche en el hotel no dormí mucho. No por angustia. Por algo diferente, más parecido a la adrenalina contenida de quien está a horas de un momento que sabe que va a cambiar todo. Revisé mentalmente cada parte del proceso. Cada documento. Cada fotografía. Cada conversación que había registrado. Cada movimiento que el investigador había documentado. Todo estaba en orden. Todo estaba en su lugar. Lo que iba a pasar al día siguiente no era una reacción impulsiva ni una venganza emocional. Era la conclusión lógica de semanas de trabajo silencioso y meticuloso. Era la última pieza de una estructura que habíamos construido con la misma precisión con la que yo construyo cualquier otra cosa en mi vida. Al tercer día terminé mis reuniones antes de lo previsto y tomé el vuelo de regreso a media tarde. Durante el vuelo no escuché música, no leí nada, no intenté distraerme. Me quedé mirando por la ventana con una claridad mental que hacía semanas no tenía de esa manera. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella primera pregunta de Vanessa sobre el valor de la casa, en aquel desayuno que en ese momento me había parecido sin importancia. Pensé en cada señal que había registrado, en cada decisión que había tomado, en cada conversación con Alejandro. Pensé en Oscar y en esa sonrisa de superioridad que tenía cuando me miraba, la sonrisa de alguien que cree que el otro no sabe nada. Y pensé en Vanessa, en 14 años, en todo lo que habíamos construido juntos y en la manera fría y calculada en que ella había decidido desmantelarlo. No sentí rabia en ese vuelo. Lo digo en serio. Ya no la tenía. La rabia es para cuando no sabes qué hacer con lo que está pasando. Yo sabía exactamente qué hacer. Y lo estaba haciendo. El avión aterrizó a las 6 de la tarde. Tomé un taxi desde el aeropuerto. Durante el trayecto, Vanessa me envió un mensaje preguntando si ya había llegado. Le respondí que sí, que estaba en camino a casa. Ella respondió con un emoji de corazón. Lo guardé en el teléfono. Era, sin que ella lo supiera, otra pieza de documentación. La prueba de que en el momento en que la transacción ilegal ya estaba consumada, ella seguía manteniendo la fachada de normalidad con su marido. El taxi me dejó a una cuadra de la casa. Caminé el tramo final con el maletín en la mano, con el mismo paso de siempre, sin apurarme. Vi la casa desde la esquina, iluminada desde adentro, completamente normal en apariencia. Vi que el auto de Oscar estaba estacionado frente a la entrada, lo cual no me sorprendió. Era lógico que estuviera ahí. Era el momento que los dos habían estado esperando. El momento en que el plan estaba completo, en que la transacción había avanzado, en que lo que durante semanas había sido una operación secreta estaba a punto de convertirse en un hecho irreversible. O eso creían ellos. Llegué a la puerta. Saqué la llave. La introduje en la cerradura. No giró. Me quedé un segundo parado frente a la puerta de mi propia casa, con la llave que llevaba 14 años abriendo esa cerradura sin ningún problema,
y sentí el momento exacto en que todo lo que habíamos construido juntos terminó de derrumbarse. No porque la llave no girara, sino porque yo entendí, en ese instante, lo que significaba que no girara. Habían cambiado la cerradura. Mientras yo estaba fuera, habían cambiado la cerradura de mi propia casa. Con mi firma falsificada en un contrato de compraventa que ya estaba en manos de un notario, con el amante de mi esposa estacionado en la puerta, con 14 años reducidos a una llave que ya no servía para nada. Saqué el teléfono. Llamé a Vanessa. Contestó al segundo tono, con esa voz preparada que yo ya conocía perfectamente. Cariño, dijo. Qué bueno que llegaste. Escucha, esto es complicado de explicar, pero es por tu propio bien. Tomamos una decisión importante mientras estabas fuera. Vendí la casa. Era el momento correcto y era lo mejor para los dos. Escuché su voz hasta el final. No la interrumpí. Luego escuché a Oscar decir algo en el fondo, algo sobre que yo iba a estar mejor así, que era un nuevo comienzo, que lo iba a entender con el tiempo. Dos personas que me estaban explicando, con una calma que solo da la certeza de haber ganado, que me habían quitado mi casa, mi propiedad, mi dinero, con mi nombre falsificado en un papel. Y yo sonreí. Bajé los escalones de la entrada, caminé hasta el banco de la plaza que está frente a la casa, me senté, y saqué el teléfono. Abrí el chat con Alejandro y escribí una sola línea. Cayeron en la trampa. Procede con todo. Lo envié. Vi el doble check. Y me quedé sentado en ese banco, mirando la fachada de mi casa iluminada desde adentro, completamente tranquilo, mientras Alejandro comenzaba a mover todo lo que habíamos preparado durante semanas. Hay momentos en la vida que parecen sacados de una película, pero que cuando los vives desde adentro no tienen nada de cinematográfico. Son silenciosos. Son fríos. Son casi aburridos en su precisión. Yo estaba sentado en un banco de madera en la plaza frente a mi casa, con el maletín apoyado en el suelo a mi lado, mirando la fachada iluminada de una propiedad que llevaba mi nombre en las escrituras y que en ese momento alguien más creía haber tomado. No había música de fondo. No había lluvia dramática. Había el sonido normal de una calle a las 7 de la tarde, algunos autos pasando, una pareja caminando con un perro, el ruido lejano de algo en una cocina. Y yo ahí sentado, con el teléfono en la mano, esperando la respuesta de Alejandro. Tardó 4 minutos en responder. 4 minutos que yo pasé mirando la ventana del primer piso, donde podía ver la silueta de Vanessa moviéndose adentro. 4 minutos en los que procesé, con una calma que todavía me sorprende cuando lo recuerdo, todo lo que estaba a punto de ponerse en movimiento. Cuando el teléfono vibró, la respuesta de Alejandro era corta. 3 palabras. Ya está corriendo. Y supe que todo lo que habíamos construido durante semanas acababa de salir de la etapa de preparación y entrar en la etapa de ejecución. Lo que Vanessa y Oscar no sabían, lo que ninguno de los dos había podido imaginar porque nunca consideraron que yo pudiera estar un paso adelante, era la escala de lo que Alejandro había activado con esas 3 palabras. No era un simple reclamo. No era una carta de un abogado que llegaría en algunos días y que podrían intentar negociar. Era un proceso simultáneo en varios frentes que Alejandro había preparado con una meticulosidad que yo había aprendido a respetar en 12 años de trabajar con él. Mientras yo estaba sentado en ese banco, en ese momento exacto, estaban ocurriendo varias cosas al mismo tiempo. El primero de esos movimientos era una denuncia penal formal por falsificación de documento público y fraude inmobiliario, presentada esa misma tarde ante las autoridades competentes, acompañada del informe del perito grafológico que confirmaba que la firma en el contrato de compraventa no era mía, con las fotografías del borrador que yo había encontrado en el cajón como evidencia adicional, y con el registro de actividad notarial que documentaba la presentación del contrato esa misma mañana. No era una amenaza. Era una denuncia completa, con pruebas, presentada por un abogado que conocía cada paso del proceso. El segundo movimiento era una medida cautelar sobre la propiedad, solicitada de manera urgente ante el registro correspondiente, que bloqueaba cualquier transferencia de titularidad mientras el proceso penal estuviera en curso. Eso significaba que aunque el contrato hubiera sido presentado ante notario, aunque la firma falsificada estuviera en el papel, la casa no podía transferirse legalmente a ningún nombre mientras esa medida estuviera activa. La transacción que Vanessa y Oscar creían haber completado estaba, en ese preciso momento, congelada. El tercer movimiento era algo que Alejandro había sugerido y que al principio me había parecido excesivo, pero que después entendí que era fundamental. Había contactado al comprador, a la persona o entidad que había acordado adquirir la propiedad a través de Oscar. Le había informado, a través de los canales legales correspondientes,
que la transacción estaba siendo investigada por uso de firma falsificada y que cualquier pago realizado en el marco de ese contrato podía quedar comprometido en el proceso judicial. No era una acusación contra el comprador. Era una notificación. Y esa notificación tenía el efecto inmediato de paralizar cualquier transferencia de dinero que estuviera pendiente. Me quedé en el banco aproximadamente 20 minutos más. En algún momento Vanessa me llamó. Dejé que sonara. Luego me envió un mensaje preguntando dónde estaba, que por qué no subía, que había que hablar. No respondí. Luego Oscar, desde adentro de mi casa, asomó la cabeza por la ventana y me vio sentado en el banco. Me miró con una expresión que no supe leer del todo en ese momento, pero que creo que era confusión. No encajaba en el guión que ellos tenían preparado. El esposo que descubre que lo excluyeron de su propia casa se supone que reacciona. Grita, llora, golpea la puerta, hace algo visible, algo que los pone en control de la situación. Yo no hice nada de eso. Estaba sentado en un banco, tranquilo, con el maletín a mi lado, mirando la fachada de la casa con una expresión que debió haberles resultado completamente incomprensible. Esa incomprensión era parte del plan. No de manera calculada en ese momento específico, sino como consecuencia natural de lo que habíamos construido. Cuando alguien reacciona de manera completamente diferente a lo que esperabas, cuando la víctima no se comporta como víctima, empieza la duda. Y la duda hace que la gente cometa errores adicionales. Digan cosas que no deberían. Llamen a personas que no deberían. Muevan papeles que no deberían mover. Y cada uno de esos movimientos adicionales era otra capa de evidencia que se acumulaba sobre todo lo que ya teníamos. Me levanté del banco cuando ya había oscurecido completamente. Tomé el maletín, llamé a un taxi, y me fui a un hotel a 3 kilómetros de la casa. No porque no tuviera a dónde ir. Tenía la llave de la oficina, tenía la llave de casa de Diego, tenía opciones. Fui al hotel porque era el entorno más neutro, el más controlado, el que me permitía tener la claridad mental que las horas siguientes iban a requerir. Pedí una habitación, subí, me duché, pedí algo de comer al servicio de habitaciones, y me senté frente a la ventana con el teléfono en la mano esperando las actualizaciones de Alejandro. La primera llegó a las 9:30 de la noche. La denuncia había sido recibida y registrada. El número de expediente ya existía. Eso significaba que a partir de ese momento, Vanessa y Oscar tenían un proceso penal abierto en su contra, con pruebas documentadas, presentado por un abogado con experiencia en este tipo de casos. No era algo que pudieran ignorar, retrasar indefinidamente o hacer desaparecer con una conversación. Era real. Tenía un número. Tenía un expediente. Tenía consecuencias. La segunda actualización llegó cerca de las 11. La medida cautelar sobre la propiedad había sido aceptada provisionalmente. La casa estaba bloqueada. Ninguna transferencia podía procesarse. El comprador, que según la información que Alejandro había podido recabar era una empresa de inversión inmobiliaria, había detenido cualquier movimiento de fondos pendiente en cuanto recibió la notificación. Eso significaba que Oscar, que presumiblemente esperaba una comisión significativa de esa transacción, iba a enfrentar no solo un proceso penal sino también la pérdida de la operación que había construido durante meses. Me quedé despierto hasta pasada la medianoche, no por ansiedad sino porque mi cabeza seguía procesando todo con esa claridad fría que me había acompañado durante semanas. Pensé en Diego, que había sido el primero en decirme que algo estaba mal. Tenía que llamarlo, no esa noche, pero pronto. Pensé en los empleados de mi empresa, en los proyectos que tenía en curso, en todo lo que había seguido funcionando de manera normal mientras yo llevaba esta doble vida paralela de estratega silencioso. Pensé en la casa, en los 14 años, en los acabados de la cocina que Vanessa había elegido, en el color de las paredes del cuarto principal. Y pensé en algo que Alejandro me había dicho semanas atrás, en una de nuestras primeras conversaciones sobre el tema, algo que en ese momento no había terminado de dimensionar pero que ahora entendía completamente. Me había dicho que en su experiencia, los casos de fraude entre cónyuges casi siempre tenían una característica común. La persona que comete el fraude nunca cree que el otro va a llegar hasta el final. Siempre calcula que en algún punto va a ceder, va a negociar, va a preferir el escándalo menor al proceso largo. Y esa subestimación, me dijo, era exactamente lo que convertía esos casos en los más sólidos cuando llegaban a juicio. Vanessa me había subestimado. Oscar me había subestimado. Los dos habían construido un plan elaborado, con tiempo, con cálculo, con la complicidad de alguien que conocía el mercado inmobiliario,
y en ningún momento de ese proceso habían considerado seriamente la posibilidad de que yo estuviera haciendo exactamente lo mismo en sentido contrario. Esa era la grieta en su plan. No un error técnico, no un documento mal falsificado, no un testigo inesperado. Era la subestimación. La certeza de que el otro no iba a reaccionar de la manera correcta. Y esa certeza, que los había mantenido confiados durante semanas, era exactamente lo que los había llevado a avanzar sin precaución, a dejar huellas, a cruzar líneas que ahora tenían consecuencias reales. A la mañana siguiente me levanté temprano, desayuné en el hotel, y llamé a Alejandro. Me confirmó que esa mañana Vanessa había intentado contactar a la notaría para consultar el estado del contrato y le habían informado que había una medida cautelar activa. También me dijo que, según el investigador, Óscar había hecho varias llamadas esa mañana, presumiblemente a su abogado. La maquinaria que ellos habían puesto en marcha estaba empezando a trabarse. Empezaban a entender que algo había salido mal, aunque todavía no sabían exactamente qué ni cuánto. Esa incertidumbre, ese momento donde saben que algo no funcionó pero no tienen el cuadro completo, era el momento más valioso de todo el proceso. Era el momento donde los errores adicionales ocurren. Y Alejandro estaba preparado para recibirlos. Le pregunté cuándo iba a ser el primer contacto formal. Me dijo que probablemente en los próximos 2 días Vanessa recibiría la notificación oficial del proceso penal en su contra. Que en ese momento todo iba a volverse muy real para ella de una manera que todavía no había experimentado. Y que a partir de ahí, el proceso seguiría su curso con o sin su cooperación, porque las pruebas que teníamos no dependían de su versión de los hechos. Colgué el teléfono y miré por la ventana del hotel hacia la calle de abajo. Era una mañana normal. Gente yendo al trabajo, autos en el tráfico, la ciudad funcionando con la indiferencia habitual hacia las historias individuales que ocurren adentro de cada edificio, detrás de cada puerta. Yo era una de esas historias. Una que desde afuera no se veía en absoluto. Un hombre en una habitación de hotel, con el teléfono en la mano, que la noche anterior había estado sentado en un banco de plaza mirando la fachada de su propia casa mientras un proceso judicial se ponía en marcha a su favor. Y lo que venía a continuación era la parte que Vanessa y Óscar todavía no habían visto. 2 días después de la noche del banco, Vanessa recibió la notificación formal. Alejandro me llamó para confirmármelo 15 minutos después de que el proceso de entrega había sido completado. Me dijo que la reacción había sido inmediata, que ella había intentado comunicarse con él directamente, sin pasar por ningún intermediario, cosa que Alejandro me explicó que era en sí misma un error legal que quedaba registrado. No respondió su llamada. Le envió un mensaje escrito informándole que toda comunicación debía realizarse a través de su representación legal, y que cualquier intento de contacto directo con su cliente, es decir yo, también debía canalizarse de la misma manera. Era el cierre formal de cualquier posibilidad de que Vanessa intentara resolver esto en privado, con una conversación de pareja, con lágrimas o explicaciones o cualquiera de las herramientas que yo sabía que iba a intentar usar cuando entendiera la dimensión real de lo que estaba enfrentando. Esa misma tarde me llamó desde un número que no reconocí. Contesté porque no sabía quién era. Era ella. Había llamado desde el teléfono de alguien más, probablemente sabiendo que yo no iba a contestar el suyo. Escuché su voz y era completamente diferente a la que había escuchado 2 noches antes, cuando me explicaba con esa calma ensayada que había vendido la casa por mi propio bien. Ahora era una voz que tenía miedo. No el miedo performativo de alguien que quiere generar lástima, sino el miedo real de alguien que acaba de entender que la situación en la que está es mucho más seria de lo que calculó. Me dijo que necesitábamos hablar. Que había cometido un error enorme. Que podíamos resolverlo entre nosotros. Que no tenía sentido llevar esto a los tribunales. Que pensara en lo que habíamos construido juntos. Que todavía podíamos encontrar una salida. La escuché hasta el final sin interrumpirla. Y cuando terminó de hablar le dije, con la misma calma con la que había manejado todo desde el principio, que lamentablemente el momento para resolver esto entre nosotros había pasado. Que ese momento existió durante semanas, mientras yo observaba en silencio lo que estaba ocurriendo, y que en ninguno de esos días ella había elegido detenerlo. Que ahora el proceso estaba en manos de las instituciones correspondientes y que eso ya no dependía de ninguna decisión mía. Colgué. No con rabia. No con satisfacción. Con la frialdad tranquila de alguien que está cerrando un capítulo que ya estaba terminado desde mucho antes. Lo que no le dije en esa llamada, porque no era el momento ni era necesario, era lo que Alejandro me había explicado esa mañana sobre la magnitud real de las consecuencias que enfrentaban. Óscar, como corredor inmobiliario registrado,
enfrentaba no solo el proceso penal por falsificación y fraude, sino también una denuncia ante el organismo regulador de su actividad profesional, lo que significaba la posible pérdida de su licencia. Para alguien cuyo negocio dependía completamente de esa licencia, eso era el fin de su carrera tal como la conocía. No era una consecuencia menor que podía absorber y seguir adelante. Era la destrucción de todo lo que había construido profesionalmente, causada directamente por una decisión que él había tomado creyendo que era inteligente y que no tenía riesgos reales. Vanessa, por su parte, enfrentaba el proceso penal con una exposición significativa. Alejandro me explicó que en casos de este tipo, donde la firma falsificada aparece en un documento de compraventa de alto valor presentado ante notario, con evidencia documentada de la preparación previa, la figura legal que aplican no es menor. No era algo que pudiera resolverse con una disculpa o una devolución. Era un proceso que iba a estar en su historial independientemente de cómo terminara, y que en el mejor escenario para ella implicaba consecuencias civiles y económicas considerables. Durante esos días me quedé en el hotel. No porque no pudiera volver a la casa, la medida cautelar no me impedía acceder a mi propia propiedad, sino porque necesitaba el espacio mental que ese entorno neutral me daba. Llamé a Diego. Le conté todo, con calma, desde el principio hasta donde estábamos en ese momento. Hubo un silencio largo cuando terminé de hablar. Luego me dijo que él lo había sabido, que algo le había dicho que algo estaba mal, y que se alegraba de que yo hubiera manejado las cosas de la manera en que las había manejado y no de otra. Le agradecí. Le dije que en los próximos días iba a necesitar su ayuda para algunos trámites prácticos. Aceptó sin hacer preguntas adicionales. Eso es lo que vale de un hermano que te conoce de verdad. Alejandro y yo nos reunimos en persona por primera vez desde que todo había comenzado, en su oficina, una mañana de esa misma semana. Fue una reunión larga, de casi 3 horas, donde repasamos cada elemento del caso con la minuciosidad de quien está construyendo algo que tiene que ser sólido desde la base. El informe del perito grafológico era contundente. Había analizado 9 puntos específicos de comparación entre mi firma real y la firma falsificada en el contrato, y en los 9 había diferencias técnicas objetivas y medibles. No era una opinión. Era una conclusión pericial que podía sostenerse en cualquier instancia judicial. El registro de actividad del investigador cubría 23 días de seguimiento documentado, con fechas, horarios, localizaciones y descripciones de los encuentros entre Vanessa y Oscar durante el periodo previo a la transacción. No era una historia construida a partir de sospechas. Era un registro objetivo de movimientos y reuniones que demostraban la coordinación entre los dos durante el proceso de planificación del fraude. Eso era relevante porque establecía premeditación, y la premeditación es un elemento que agrava significativamente la situación legal de ambos. Las fotografías del borrador del contrato con la firma falsificada, tomadas antes de que el documento final fuera presentado ante notario, demostraban que la falsificación no había sido un error de último momento ni una confusión, sino algo que había sido preparado y revisado con anticipación. Había un proceso. Había intención. Había tiempo invertido en construir algo ilegal con plena conciencia de que era ilegal. Alejandro me miró al final de la reunión y me dijo algo que no olvidé. Me dijo que en su carrera había llevado muchos casos complicados, pero que raramente veía a alguien en la posición en que yo estaba, que había descubierto una situación de este tipo y en lugar de reaccionar emocionalmente había tomado la decisión de construir el caso de la manera correcta desde el primer momento. Me dijo que esa decisión era la razón por la que ahora teníamos un expediente que era prácticamente imposible de desmontar. Le agradecí. Le dije que había aprendido hace mucho tiempo que las decisiones tomadas con la cabeza fría duran más que las tomadas con el estómago caliente. Él asintió y dijo que ojalá más personas lo entendieran antes de que fuera tarde. Fue durante esa semana cuando empecé a procesar algo que había estado guardando debajo de toda la concentración táctica de las semanas anteriores. La parte personal. Los 14 años. Lo que significaba disolver un matrimonio de esta manera, no con una conversación difícil, no con una separación acordada, sino con un proceso penal, con abogados, con documentos, con un expediente que iba a existir para siempre. No era lo que yo había imaginado para esa etapa de mi vida. Nadie imagina algo así. Pero hay una diferencia entre lo que imaginas y lo que te encuentras, y la única respuesta inteligente a esa diferencia es adaptarte a lo real sin quedarte paralizado en lo que esperabas. Llamé a un amigo de muchos años, Carlos, que había pasado por un divorcio complicado algunos años atrás y que era de las pocas personas con las que yo podía hablar de estas cosas sin filtros. Le conté lo esencial. Me escuchó con la atención de alguien que reconoce el peso de lo que está escuchando porque lo ha cargado él mismo.
Cuando terminé me dijo algo simple que me quedó. El dolor de esto no desaparece porque hayas manejado bien la situación. Son dos cosas separadas. Puedes haber ganado el juego y aún así tener que procesar lo que perdiste. Tenía razón. Y esa conversación fue probablemente la primera vez en semanas que dejé de operar en modo estratégico y me permití simplemente sentir el peso de lo que estaba viviendo, sin analizarlo, sin convertirlo en datos para el expediente. Esa noche, solo en el hotel, pensé en la casa. No en el valor de $2 millones, no en las escrituras, no en la medida cautelar. Pensé en la casa como lugar. En el jardín que había tardado 3 años en encontrar el equilibrio correcto. En la escalera con sus 17 escalones que yo conocía de memoria. En la luz de la mañana en la cocina. En todos los momentos que habían ocurrido dentro de esas paredes que ahora existían solo en la memoria, porque el contexto en el que habían ocurrido ya no existía más. Eso sí dolió. No con la intensidad aguda de una herida nueva, sino con la densidad sorda de algo que sabes que va a tardar tiempo en resolverse completamente. Y lo acepté, porque negar el dolor no lo elimina. Solo lo desplaza hacia un momento posterior donde aparece con más fuerza y menos preparación. Al día siguiente me levanté, desayuné, llamé a Alejandro, y seguí construyendo lo que quedaba por construir. Porque el proceso legal seguía su curso y requería mi atención. Porque mi empresa seguía funcionando y requería mi presencia. Porque la vida no se detiene mientras procesas las cosas difíciles, y la única manera real de atravesarlas es siguiendo hacia adelante con la misma consistencia con la que construiste todo lo que intentaron quitarte. Faltaba todavía la parte más visible de todo esto. La que Vanessa y Oscar todavía no habían enfrentado completamente. La que iba a definir las consecuencias finales de cada decisión que habían tomado. Y esa parte estaba a punto de comenzar. El día que Vanessa y Oscar se presentaron ante las autoridades para dar su versión de los hechos fue un martes por la mañana. Yo no estaba ahí. No era necesario que estuviera. Alejandro me había explicado desde el principio que mi presencia en ese momento no aportaba nada al proceso y que era mucho más inteligente dejar que el expediente hablara por sí mismo, sin darles la oportunidad de convertir una diligencia legal en un enfrentamiento personal donde las emociones pudieran contaminar lo que había sido construido con tanta precisión. Así que ese martes yo estaba en mi oficina, revisando planos de un proyecto que tenía que entregar esa semana, haciendo exactamente lo que había hecho durante todo el proceso, seguir funcionando con normalidad mientras las cosas que habían sido puestas en movimiento seguían su curso sin necesitar mi intervención constante. Alejandro me llamó a las 2 de la tarde. Me dijo que la diligencia había durado aproximadamente 3 horas. Que Vanessa había llegado con un abogado que claramente no tenía experiencia suficiente en casos de esta naturaleza, algo que se notó desde el primer momento en la manera en que intentó plantear la defensa. Que Oscar había llegado con otro abogado, separado, lo cual era en sí mismo una señal interesante porque significaba que los dos ya no estaban operando como un equipo unificado sino que cada uno estaba pensando en su propia protección individual. Esa fractura entre ellos era algo que Alejandro me dijo que era completamente esperado. Cuando un plan ilegal empieza a derrumbarse, la solidaridad que existía durante la construcción del plan desaparece con una velocidad sorprendente. De repente cada persona recuerda que tiene intereses propios que proteger y que el otro es, en última instancia, alguien que puede convertirse en un problema adicional si no se maneja correctamente. La versión que Vanessa presentó, según me contó Alejandro con el detalle que le era posible compartir en ese momento, fue construida alrededor de una idea central que era legalmente débil desde el principio, que ella había creído tener autorización implícita para realizar la transacción, que había habido conversaciones entre nosotros sobre la posibilidad de vender la propiedad, y que la firma en el documento había sido un malentendido en la cadena de comunicación con la notaría. Era una defensa que habría tenido alguna posibilidad en un caso donde las pruebas fueran ambiguas. En un caso donde teníamos el borrador con la firma practicada, el informe pericial con 9 puntos de diferencia documentados, el registro de 23 días de actividad coordinada entre ella y Oscar, y la cronología completa de cada movimiento desde las primeras preguntas sobre el valor de la casa, esa defensa no tenía ningún lugar donde apoyarse. La versión de Oscar fue diferente en su construcción, pero igualmente frágil en su base. Intentó posicionarse como un profesional que había actuado de buena fe con la documentación que le fue presentada, que su rol había sido el de intermediario y que no tenía forma de verificar la autenticidad de cada firma en cada documento que manejaba en el ejercicio de su trabajo. Era una defensa que habría tenido más sentido si no existiera el registro de sus movimientos, si no existieran las conversaciones documentadas, si no existiera la pregunta que me había hecho en mi propia sala sobre la titularidad de la propiedad.
Cada elemento que intentaba usar para distanciarse del fraude tenía una pieza de evidencia específica que lo contradecía. Alejandro me dijo que el abogado de Oscar había notado esto bastante rápido y que en algún momento de la diligencia había pedido una pausa que se extendió más de lo habitual. Escuché todo esto sentado en mi oficina, con la vista en los planos que tenía sobre el escritorio, pero con la atención completamente en la voz de Alejandro. Cuando terminó de darme el resumen, le pregunté cuál era su evaluación del estado del caso. Me dijo algo que guardé con cuidado: Raúl, el caso está sólido. Pero quiero ser honesto contigo porque siempre lo he sido. Los procesos legales de esta naturaleza no son rápidos. Pueden tomar meses. Pueden tomar más. Lo que sí te puedo decir con certeza es que la posición en la que estás ahora, con las pruebas que tenemos, es una posición de fuerza real. No de ventaja relativa. De fuerza real. Le agradecí. Colgué. Y me quedé un momento en silencio mirando los planos sobre el escritorio. Lo que vino en las semanas siguientes fue un proceso que tuvo la textura extraña de las cosas importantes que avanzan lentamente. No había grandes revelaciones diarias. No había momentos dramáticos que marcar en el calendario. Había audiencias que se programaban y se cumplían. Había documentos que se presentaban y se revisaban. Había intercambios entre abogados que Alejandro me resumía con la eficiencia de alguien que sabe exactamente qué información es relevante para su cliente y qué es ruido de fondo. Y había, por debajo de todo eso, una negociación que empezó a tomar forma aproximadamente 6 semanas después de la primera diligencia. El abogado de Vanessa contactó a Alejandro con una propuesta. Era una propuesta inicial, exploratoria, del tipo que se hace cuando ya se ha evaluado la fortaleza del caso contrario y se ha llegado a la conclusión de que un proceso completo hasta el final no va a resultar favorable. La propuesta incluía reconocimiento de responsabilidad en los términos civiles del caso, renuncia a cualquier reclamo sobre la propiedad, compromiso de cubrir los costos legales generados, y una serie de condiciones adicionales que Alejandro me presentó con su análisis adjunto. Me dijo que era un primer movimiento, que no era la propuesta final, y que teníamos margen para responder desde una posición de fuerza. Le dije que procediera según su criterio legal, que yo confiaba en su evaluación del proceso y que no tenía interés en prolongar esto más de lo necesario, pero tampoco en aceptar condiciones que no reflejaran la realidad de lo que había ocurrido. Alejandro asintió y me dijo que eso era exactamente lo que iba a comunicar. El proceso de negociación tomó 3 semanas más. Hubo idas y vueltas, hubo momentos donde parecía que no iba a llegarse ningún acuerdo y donde el proceso penal completo parecía el camino inevitable. Pero al final, la combinación de pruebas que teníamos, la solidez del informe pericial, el peso de la denuncia ante el organismo regulador sobre la licencia de Oscar, y la evaluación fría de lo que significaba para ambos enfrentar un juicio completo con ese nivel de exposición, produjo un acuerdo que Alejandro me presentó un jueves por la mañana con una expresión que en 12 años de trabajar juntos yo había aprendido a leer como satisfacción profesional contenida. El acuerdo reconocía formalmente la falsificación. Establecía la nulidad absoluta del contrato de compraventa. Confirmaba la titularidad exclusiva de la propiedad a mi nombre sin ninguna condición ni reclamo pendiente. Incluía una compensación económica por los daños causados durante el proceso, que cubría con margen los costos legales y el tiempo y la energía invertidos en construir el caso. Y establecía condiciones sobre la licencia profesional de Oscar que Alejandro me describió como significativas en términos de su capacidad futura de operar en el mercado inmobiliario de la misma manera en que lo había hecho hasta ese momento. No era venganza. Era consecuencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas que durante todo ese proceso yo había tenido muy clara. La venganza es emocional, es desproporcionada, es sobre hacerle daño al otro más allá de lo que corresponde. La consecuencia es proporcional, es legal, es el resultado natural de las decisiones que alguien tomó con plena conciencia. Vanessa y Oscar habían tomado decisiones. Esas decisiones tenían consecuencias. El proceso legal simplemente se había encargado de que esas consecuencias llegaran de la manera correcta, documentada, formal, inapelable. El día que Alejandro me confirmó que el acuerdo había sido firmado por todas las partes me encontraba en una obra, con el casco puesto, revisando el avance de una estructura que llevaba semanas en construcción. Guardé el teléfono, miré la estructura frente a mí, y pensé en algo que me había dicho mi padre hace muchos años, en un contexto completamente diferente pero que en ese momento resonó con una precisión que no esperaba. Me había dicho que la mejor manera de responder a alguien que intenta destruir lo que construiste es seguir construyendo. No detenerte. No dedicar tu energía a desmantelar lo de ellos. Simplemente seguir construyendo lo tuyo con más determinación que antes.
Eso era exactamente lo que había hecho. No había dejado de trabajar un solo día durante todo el proceso. No había cancelado reuniones, no había descuidado proyectos, no había permitido que lo que estaba ocurriendo en mi vida personal contaminara lo que había construido profesionalmente durante 20 años. Y ahora, parado en esa obra con el casco puesto y el teléfono en el bolsillo con la confirmación de Alejandro todavía fresca, sentí algo que tardé un momento en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía de esa manera. Era orgullo. No el orgullo fácil de quien gana algo sin esfuerzo. El orgullo específico y denso de quien enfrentó algo que habría derrumbado a mucha gente, lo manejó de la manera correcta, y salió del otro lado con todo lo que era suyo intacto. Me quité el casco por un momento, miré el cielo sobre la obra, y pensé en Vanessa. No con rabia, ya no. No con tristeza tampoco, ya había pasado por eso. Con algo más parecido a la distancia fría y definitiva de quien cierra un archivo que ya no va a volver a abrir. Lo que habíamos tenido había existido. Lo que ella había decidido hacer también había existido. Y ambas cosas eran ahora parte del pasado, con toda la irreversibilidad que esa palabra implica. Me volví a poner el casco y seguí revisando la estructura. Había trabajo por hacer. Hay una cosa que nadie te dice sobre salir victorioso de algo así. No te lo dicen porque suena extraño, porque va en contra de lo que el sentido común te haría esperar. Te dicen que vas a sentirte aliviado. Te dicen que vas a sentirte fuerte. Te dicen que la justicia tiene un sabor particular que compensa todo lo que costó llegar a ella. Y en parte es cierto, hay algo de todo eso. Pero lo que nadie menciona es que después del cierre, después de que el acuerdo está firmado y el expediente tiene su resolución y los abogados se dan la mano y cada cosa vuelve al lugar que le corresponde, viene un silencio. Un silencio largo y extraño que no es paz todavía sino el espacio vacío que deja algo que ocupó mucho lugar durante mucho tiempo. Y en ese silencio, si eres honesto contigo mismo, tienes que sentarte con preguntas que no tienen respuestas limpias ni cómodas. Volví a la casa 3 semanas después de que el acuerdo fue firmado. Alejandro me había confirmado que la situación legal estaba completamente resuelta, que la titularidad era mía sin ninguna condición pendiente, que podía volver cuando quisiera. Pero yo tardé esas 3 semanas en hacerlo. No por miedo. No por sentimentalismo. Sino porque necesitaba volver con la cabeza correcta, con la distancia suficiente para entrar por esa puerta sin que cada rincón fuera una conversación con el pasado que me distrajera de lo que tenía que hacer a continuación. Entré solo, una mañana entre semana, con la llave nueva que el cerrajero había instalado por instrucción de Alejandro como parte de los primeros pasos del proceso. Abrí la puerta y me quedé un momento parado en el umbral. El interior olía a cerrado, a ausencia, a ese olor específico que tienen los espacios cuando han estado sin personas durante semanas. La luz entraba por las ventanas como siempre, con esa claridad de la mañana que yo había descrito tantas veces sin pensar realmente en ella. Los muebles estaban en su lugar. Los estantes estaban en su lugar. La escalera con sus 17 escalones estaba exactamente igual. Era mi casa, completamente reconocible, y al mismo tiempo era un espacio que había pasado por algo que dejó una marca invisible pero real en cada superficie. Caminé despacio por cada habitación. No buscando nada, no inventariando daños, simplemente caminando. Entrando en cada espacio y dejando que la familiaridad se acomodara de nuevo, sin forzarla, sin pretender que nada había pasado pero tampoco sin dramatizar lo que había pasado. Era un ejercicio que yo reconocía de mi trabajo, el momento en que entras a una estructura que ha sido reparada y la recorres con atención para verificar que todo está como debe estar, no con la nostalgia de lo que era antes sino con la evaluación objetiva de lo que es ahora. Llegué al estudio. El cajón donde había encontrado el sobre, donde había encontrado el borrador con mi firma falsificada, estaba cerrado como siempre. Lo abrí. Estaba vacío excepto por los documentos de la casa que siempre habían estado ahí, los mismos que yo había fotografiado semanas antes como primera medida de precaución. Los saqué, los revisé uno por uno, los volví a guardar. Todo en orden. Todo en su lugar. La historia que esos papeles contaban era la misma de siempre, una propiedad, un dueño, 20 años de decisiones que habían culminado en algo concreto y sólido que ninguna firma falsificada había podido quitarme. Me senté en la silla del estudio y me quedé un momento en silencio. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella primera pregunta de Vanessa sobre el valor de la casa en el desayuno de un martes que en ese momento me había parecido sin importancia. Pensé en cada señal que había observado, en cada decisión que había tomado, en cada conversación con Alejandro, en cada noche de hotel procesando cosas en silencio. Pensé en el banco de la plaza frente a la casa, en la oscuridad de esa noche,
en el mensaje de 4 palabras que le había enviado a Alejandro mientras la silueta de Vanessa se movía detrás de las ventanas iluminadas. Pensé en Diego, que lo había intuido antes que nadie y que había estado presente en cada momento en que yo lo necesité. Pensé en Carlos, en esa conversación que me había dicho que el dolor y el resultado son 2 cosas separadas y que se procesan por caminos distintos. Y pensé en Vanessa, no con rabia, no con tristeza aguda, sino con esa especie de distancia definitiva que se instala cuando aceptas completamente que una historia terminó y que ya no hay ninguna versión de los hechos en la que pudiera haber terminado de manera diferente. El proceso de divorcio formal corrió en paralelo con el proceso penal y se resolvió en los meses siguientes. Fue un proceso limpio en términos legales, dado el contexto, porque la situación que había quedado documentada dejaba muy poco espacio para disputas sobre términos o condiciones. Alejandro lo manejó con la misma eficiencia con la que había manejado todo lo anterior. Al final de ese proceso yo era un hombre de 47 años, dueño de una casa de $2 millones, con una empresa funcionando, con 20 años de trabajo sólido detrás de mí, y con un expediente que demostraba que cuando alguien intenta quitarte lo tuyo, la respuesta correcta no es la más ruidosa sino la más inteligente. Oscar perdió su licencia de corredor inmobiliario por un periodo que Alejandro me describió como suficientemente largo para que su reputación en el mercado quedara permanentemente comprometida. No supe más de él después de eso. No necesité saber. Su historia dejó de ser relevante para la mía en el momento en que el acuerdo fue firmado y cada consecuencia de sus decisiones quedó establecida formalmente. Vanessa se mudó a otra ciudad. Me enteré por Diego, que a su vez se había enterado por alguien en común, no porque yo lo buscara. No hubo contacto después de la llamada aquella noche desde el número desconocido. No hubo mensajes, no hubo intentos de conversación, no hubo ninguna de esas comunicaciones tardías que a veces ocurren cuando la gente necesita cerrar algo que dejó abierto. Quizás ella también entendió que ese capítulo estaba cerrado con una solidez que no dejaba espacio para añadidos posteriores. O quizás simplemente eligió seguir adelante de la única manera que le quedaba disponible. En cualquier caso, era su decisión y su proceso, y yo hacía tiempo que había dejado de tener responsabilidad sobre ninguna de las 2 cosas. Lo que sí me quedó, y esto es algo que tardé tiempo en procesar completamente, fue una reflexión sobre la confianza que creo que es la parte más importante de todo lo que viví. No la estrategia, no las pruebas, no el proceso legal que funcionó exactamente como debía funcionar, sino lo que aprendí sobre la confianza en el sentido más amplio y más exigente de esa palabra. Durante 14 años yo había confiado en Vanessa con la confianza automática que se construye con el tiempo y la convivencia, esa confianza que deja de ser una decisión consciente y se vuelve un estado de fondo, una suposición permanente sobre la que opera sin cuestionarla. Y esa confianza automática, esa que ya no se revisa porque parece no necesitar revisión, fue exactamente lo que permitió que el plan avanzara durante meses sin que yo lo viera desde el principio. No me reprocho no haberlo visto antes. Lo que me reprocho, en todo caso, es haber confundido la duración de algo con su solidez. 14 años no hacen que una relación sea sólida. La hacen larga. La solidez es otra cosa. Es algo que requiere atención continua, verificación constante, honestidad mutua que no se da por sentada porque ya fue ejercida antes. Y esa diferencia, que parece obvia cuando la dices en voz alta, es sorprendentemente fácil de perder de vista cuando estás adentro de algo que funciona con la inercia de los años acumulados. Hoy la casa está en perfectas condiciones. La reformé en algunos aspectos después de volver, no para borrar nada sino porque había cosas que genuinamente necesitaban actualización y porque trabajar en ella con mis propias manos, tomando decisiones sobre cada detalle, fue una manera de volver a apropiarme de ella de la forma correcta. No como una reacción, no como un gesto simbólico, sino como lo que siempre ha sido, el trabajo concreto de alguien que construye cosas y que encuentra en ese proceso una forma de claridad que pocas otras actividades le dan. Diego viene a cenar los domingos con frecuencia. Carlos pasó a visitarme hace algunas semanas y nos quedamos hablando hasta tarde en el jardín, con algo de tomar, con la comodidad de 2 personas que se conocen lo suficiente para no necesitar llenar cada silencio. La empresa sigue adelante, con proyectos nuevos, con decisiones que tomar, con el ritmo normal de un trabajo que exige presencia y criterio y que me los devuelve en la forma de algo concreto y visible que permanece cuando el día termina. Y yo sigo siendo el mismo hombre de siempre. Con 47 años, con 20 de trabajo encima, con una capacidad de observar sin reaccionar que durante mucho tiempo pensé que era simplemente mi manera de ser y que ahora entiendo que es una herramienta, una de las más valiosas que tengo, que salvó $2 millones y mi propia historia cuando alguien decidió que podía tomarlo sin consecuencias. Si hay algo que me llevé de todo esto,
más allá de los documentos y el expediente y el acuerdo firmado, es algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Es que la confianza no es un estado permanente que se instala y se mantiene solo. Es una decisión que se toma y se revisa. No con paranoia, no con desconfianza crónica hacia todo y hacia todos, sino con la atención honesta de alguien que entiende que las personas cambian, que las circunstancias cambian, y que la única manera de no ser tomado por sorpresa es nunca dejar completamente de mirar. No doy consejos. No es mi lugar ni es lo que busco cuando cuento esto. Pero sí diría una cosa, para quien esté en una situación donde algo no termina de encajar, donde hay señales pequeñas que por separado parecen no significar nada pero que juntas forman un patrón que tu instinto reconoce aunque tu mente intente ignorarlo, no ignores el patrón. No te apresures. No reacciones antes de tiempo. Pero tampoco mires hacia otro lado esperando que lo que estás viendo desaparezca solo. Observa. Documenta. Actúa con la cabeza fría. Y nunca, nunca subestimes lo que eres capaz de construir cuando alguien te obliga a defenderte. La edad no es debilidad. La calma no es resignación. Y la paciencia, cuando está al servicio de algo que vale la pena proteger, es la forma más poderosa de fuerza que existe.